Estamos a 14 de octubre del año 2021 y en este día queremos pedir por el eterno descanso de nuestros hermanos Teresa Zavala Palacios, Leonardo Manuel Pérez Rubio, Rosy Herrero, por todos los misioneros josefinos que han pasado de este mundo a Dios. Quiero pedir por la salud de Teresa Hernández Macías, de Daniel Hernández Martínez, de Miguel Cabrera, de Jonathan Valdés, de Carlitos López Marañón, de Felicitas Martínez Carrizales, de Erendira Juárez, de Zoe Herrera, de Laureano Hernández. Quiero pedir también por todos los misioneros josefinos que están enfermos. Quiero pedir por los secuestrados para que sean liberados y por los desaparecidos para que sean encontrados. Y cantamos. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vamos a empezar esta Eucaristía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Hermanos y hermanas, para disponernos a celebrar con dignidad estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y arrepentidos de nuestras faltas, pero confiando en la infinita misericordia de Dios, digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesucristo, ten piedad. Oremos. Ponemos todas las intenciones ante el altar de Dios, especialmente por todos los que van a vivir esta celebración, para que el Señor escuche sus peticiones. Quiero pedir especialmente por Felicitas Martínez y por todos los que están pasando momentos difíciles. Señor Dios, que llevaste a cabo la obra de la redención humana por el misterio pascual de tu unigénito, concede benigno que quienes anunciamos llenos de fe por medio de los signos sacramentales, su muerte y resurrección, experimentemos un continuo aumento de tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. De la carta de San Pablo a los Romanos. Hermanos, la actividad salvadora de Dios, atestiguada por la ley y los profetas,
se ha manifestado ahora independientemente de la ley, por medio de la fe en Jesucristo. La actividad salvadora de Dios llega, sin distinción alguna, a todos los que creemos en Él. En efecto, como todos pecaron, todos están privados de la presencia salvadora de Dios, pero todos son justificados gratuitamente por su gracia, en virtud de la redención llevada a cabo por medio de Cristo Jesús, al cual Dios expuso públicamente como la víctima que nos consigue el perdón por la ofrenda de su sangre por medio de la fe. Así nos enseña Dios lo que es su actividad salvadora. Perdona los pecados cometidos anteriormente, que soportó con tanta paciencia, y nos da a conocer en el tiempo actual que Él es justo, que salva a todos los que creen en Cristo Jesús. ¿En dónde quedó pues tu derecho a gloriarte? Ha sido eliminado. ¿Por cumplir la ley? De ninguna manera, sino por aceptar la fe. Porque sostenemos que el hombre es justificado por la fe y no por hacer lo que prescribe la ley de Moisés. ¿Acaso Dios es Dios solo de los judíos? No, lo es también de los no judíos. Evidentemente que sí, puesto que no hay más que un solo Dios que justifica por medio de la fe tanto a los judíos como a los no judíos. Palabra de Dios. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti, Señor. Escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma guarda al Señor mucho más que la aurora el centinela. Perdónanos, Señor, y viviremos. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley: hay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas, que los padres de ustedes asesinaron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios: yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirán cuentas. Hay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar les han cerrado el paso. Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor. Quisiera comentar con ustedes estos textos que nos regala hoy la liturgia. La primera lectura es de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Y creo que esta actividad salvadora de Dios que atestigua la ley y los profetas se manifiesta independientemente de la ley, como dice San Pablo. ¿Por qué?
Porque el que llega es la palabra hecha carne, es Jesucristo, que nos viene a hablar de una nueva ley, que nos viene a liberar de un modo nuevo. Ya no nos libera a través de determinadas acciones, ya no nos libera a través de sacrificios animales, ya no nos libera a través de preceptos que están escritos, como estaban escritos en piedra los mandamientos de la ley. Ahora, este Señor Jesucristo nos ha venido a traer su palabra y nos ha resumido toda la ley y los profetas en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Por medio de la fe en Jesucristo, la actividad salvadora de Dios llega sin distinción alguna a todos los que creen en Él. Esta salvación es para todos, porque en la antigua alianza el pacto que se había hecho era entre Dios y el pueblo de Israel. Y ahora el pacto es más grande. En efecto, como todos pecaron, todos están privados de la presencia salvadora de Dios. Pero todos son justificados gratuitamente por su gracia en virtud de la redención llevada a cabo por medio de Cristo Jesús, al cual Dios expuso públicamente como la víctima que nos consigue el perdón por la ofrenda de su sangre y por medio de la fe. Cristo es el que va a salvar a todo el género humano. No solamente es un pueblo, sino a todo el género humano. Así nos enseña Dios lo que es su actividad salvadora. Perdona los pecados cometidos anteriormente, que soportó con tanta paciencia, y nos da a conocer en el tiempo actual que Él es justo, que salva a todos los que creen en Cristo Jesús. ¿En dónde quedó pues tu derecho de gloriarte? Ha sido eliminado. ¿Por cumplir la ley? De ninguna manera, sino por aceptar la fe. Porque había gente de otros pueblos que no cumplía con la ley de Moisés. Pero en el creer en Jesucristo, eso es lo que da la salvación. El aceptar su salvación, el cambiar su corazón, el arrepentirse, el tener una conversión de vida. Esto es lo que hace que se acepte la fe en Jesús. De esas antiguas faltas ahora se pasa a una vida de gracia. De esas cosas que iban antes en contra de Dios, ahora se va a las que van a favor de su ley y la de sus hermanos. ¿Acaso Dios es solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los no judíos? Evidentemente que sí, puesto que no hay más que un solo Dios que justifica por medio de la fe, tanto judíos como los no judíos. La alianza antigua no es que haya sido inútil, la alianza antigua no es que no haya servido de nada, preparó la salvación para un pueblo. Pero la nueva alianza que nos viene por ese Jesucristo que ha ofrecido su vida para salvación de todos, para el rescate de todos, para liberarnos a todos, para todos hacernos hijos de una misma familia e hijos de un mismo Padre, es una salvación que llega a todo el género humano. Y por esto es importante tener en cuenta esto que nos presenta el texto de la carta a los romanos. La salvación de Cristo es universal. La salvación de Cristo no es particular. La antigua alianza fue una preparación para una alianza mayor, para una alianza perfecta. Esto es la primera lectura. Nosotros después tenemos en el Salmo 129, perdónanos, Señor, y viviremos. Y este texto dice, desde el abismo de mis pecados, clamo a ti, Señor. Escucha mi clamor. Esto es una cosa interesante, ¿verdad? ¿Cómo es clamar a Dios? ¿Cómo es escuchar su voz? Que estén tus oídos atentos a mi voz de suplicante. Porque el que clama a Dios tiene confianza en que Dios lo va a escuchar. El que clama a Dios desde su pobreza, desde su humildad, desde su situación, es escuchado por Dios. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Eso de conservar el recuerdo de las culpas es para nosotros. Para Dios no es. Dios perdona. Dios quita de raíz el pecado. Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Este perdón que viene de Dios es una cosa muy importante. Porque el perdón que viene de Dios
es un perdón para siempre. El perdón que viene de Dios es un perdón definitivo. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma guarda al Señor mucho más que la aurora, el centinela. Y creo que es importante tener en cuenta esto, ¿verdad? Esta confianza en el Señor, este esperar en el Señor, este sentir esta presencia de Dios que nos va a salvar, que nos va a ayudar, que nos va a sacar de la situación en la que estemos. Esto con el Salmo 129. Después nosotros tenemos con el Evangelio de San Lucas, Jesús sigue hablando con los fariseos y los doctores de la ley. Y entonces les dice, hay de ustedes los que construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Ayer hablábamos de los ayes y veíamos 3 ayes. Uno de los primeros ayes iba en torno a pagar el impuesto de las hierbitas, pero dejar a un lado la justicia de Dios. Otro ay que le lanzaba Jesús a los fariseos era de ser como sepulcros sobre los que pisaba, es decir, contaminarse con las actitudes que tenían estos fariseos. Y otro de los ayes que les decía también Jesús el día de ayer, ocupar los primeros lugares y como que quitarle la gloria a Dios. Pues hoy hay un nuevo ay. Y yo les decía que el ay tiene que ver con una sentencia. Cuando nosotros prevenimos al otro, ¿verdad? O cuando alguien nos previene a nosotros. Ay de ti si no haces las cosas que debes hacer. Ay de ti si no pagas tus impuestos porque te puede ir mal. Ay de ti si agarras algo que no es tuyo porque te pueden meter a la cárcel. Y el ay es como esta sentencia. Y en este sentido, pues Jesús dice, ay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen un sepulcro. ¿Verdad? Es como tener continuidad en torno a eso que se está haciendo, esta injusticia, y no reconocer como las faltas. Por eso dijo la sabiduría de Dios, yo les mandaré profetas y apóstoles y los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuenta a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pidaría cuentas. ¿Y por qué les está hablando de profetas pasados? Si en ese momento no estaban matando a nadie, pues al que querían matar, ese precisamente era Jesús a quien le estaban hablando. Y por eso Jesús está yendo directo contra cosas que sucedieron en el pasado, porque están a punto de repetirse en el presente, y va a pasar con él, y va a pasar con sus apóstoles y con muchos de sus seguidores. Ay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado y a los que iban a entrar les han cerrado el paso. Cuando la ley no se interpreta conforme a Dios, entonces viene una situación como difícil. ¿Por qué? Porque de repente son estas cosas que impiden que se conozca la verdad. Porque pues tenían una ley de 10 mandamientos, pero llegaron a ser una ley de cientos de mandamientos. Y entonces por eso dice a estos doctores de la ley que pues han cerrado la puerta del saber y que no han dejado de entrar, y a los que iban a entrar les han cerrado el paso. Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acusarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo de alguna de sus propias palabras. Querían acabar con él. Esto que les acababa de decir Jesús les llegó al corazón. Esto que les acababa de decir Jesús hizo que ellos quedaran sin palabras y solamente quisieran tener un motivo para acusarlo. ¿Qué podemos aprender nosotros de estas lecturas para nuestra vida? Hay que darle gracias a Dios porque esa ley que nos preparó el Antiguo Testamento y que de alguna manera nosotros rescatamos cuando
leemos los 10 mandamientos, cuando leemos algo de los profetas. Pero esa ley, como les decía, fue preparación. ¿Y nos prepara para qué? Pues para recibir al que es el autor de la palabra, para recibir aquel que es el que nos da la verdadera liberación. No solamente el que liberó al pueblo de Israel, sino el que libera a todos los pueblos. No solamente nos recuerda el Antiguo Testamento a los que fueron salvados por la sangre de animales, machos cabríos, toros, palomas, sino nos recuerda una salvación mayor de aquel que dio su vida por nosotros y nos salvó a todos. Esta manifestación que se ha dado por medio de Jesucristo y que llega sin distinción alguna a todos los que creen en Él, pues llega a nosotros. ¿Qué es lo que nos hace falta? Creer, disponernos. En efecto, como todos pecaron, todos están privados de la presencia salvadora de Dios. Pero todos son justificados gratuitamente por su gracia en virtud de la redención llevada a cabo por medio de Cristo Jesús, el cual Dios expuso públicamente como la víctima que nos consigue el perdón por la ofrenda de su sangre por medio de la fe. Por eso nosotros en nuestras casas tenemos un crucifijo, porque no estamos, cuando veneramos esa imagen bendita, no estamos recordando el asesinato de un hombre, no estamos recordando una injusticia, no estamos recordando una práctica salvaje de los romanos hace miles de años atrás. Estamos recordando a aquel que dio su vida por nosotros. Estamos recordando a aquel que nos libró de nuestros pecados. Estamos recordando que Dios ha dado su vida en rescate por todos. Así nos enseña Dios en su actividad salvadora. Perdona los pecados cometidos anteriormente, que soportó con tanta paciencia y nos da a conocer en el tiempo actual que Él es el justo que salva a todos los que creen en Cristo Jesús. El creer en Cristo Jesús es creer en aquel que nos da la liberación, en creer en aquel que nos da la salvación, en creer en aquel que nos hace hijos de Dios. Esto con la primera lectura. Con el Salmo 129 nosotros decíamos, perdónanos, Señor, y viviremos. Siempre hay que acudir a Dios. A veces hemos hecho cosas que no están bien. A veces hemos hecho cosas que nos quitan la paz. A veces hemos hecho cosas que de repente nos derrotan, que nos hacen sentirnos mal con nosotros mismos, que nos quitan la paz. Pero es importante acudir a Dios, porque Dios siempre perdona, porque Dios siempre nos escucha, porque Dios siempre nos consuela. Porque si Dios mismo llegó a dar la vida por todos nosotros, ¿a poco va a ser incapaz de escuchar a alguien que sufre? ¿A poco va a dejar de lado a aquel que está clamando a Él? Si ha dado la vida por todos, es que nos ama de una manera profunda y de una manera eterna. Por eso es muy bueno recordar esto que nos dice el salmista en el Salmo 129. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Nadie. Nadie se puede salvar. Y por esto es importante que tengamos en cuenta esto que nos presenta el Salmo 129. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor mucho más que la aurora el centinela. Porque sabemos que un centinela es el que vigila la ciudad. Y nosotros así también aguardamos que Dios nos salve. Y Dios siempre se manifiesta. Dios nunca nos deja defraudados. Esto con el Salmo 129. Finalmente con el Evangelio de San Lucas. Estar como en acuerdo, como le decía Jesús, hay de ustedes los que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con los que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Creo que una cosa es importante, tratar de convertir nuestras actitudes.
Si vemos que hubo una actitud nuestra, de nosotros como iglesia, o de nosotros como familia, o de nosotros como persona, que estuvo mal, pues no tenemos que repetir esa actitud. No tenemos que repetir actitudes que de repente pues hicieron mal a la iglesia, o hicieron mal a la comunidad, o hicieron mal a nuestra familia, o nos hicieron mal a nosotros mismos. La idea es renovarnos, la idea es convertirnos, la idea no repetir ese mismo pecado. Yo les decía que ellos querían acabar con Jesús. ¿Le escaló lo que les dijo Jesús? Claro que le escaló. Porque de hecho, cuando les lanza los ayes que vimos ayer y que vimos ahorita, pues está criticando la forma que ellos tienen y por eso quieren acabar con él. Y no saben que van a repetir el pecado del que Jesús los está acusando. Entonces por eso es bien importante que nosotros cambiemos, que nosotros nos convirtamos. Que esas cosas que de repente dijimos, o hizo mal la iglesia, o hizo mal la familia, o hizo mal la comunidad, o hice mal yo, no las repitamos. Que no seamos, vamos a decir, sordos a esa invitación de Cristo que nos llama a convertir nuestras actitudes viejas, que nos llama a convertir nuestros pecados pasados, que nos llama a convertir esas cosas que han estado mal. Dice que luego que Jesús salió de ahí, los escribas y fariseos comenzaron a acusarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si así podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Y claro, es importante cuando nosotros vemos esto que le hacen a Jesús. Y cuando Jesús quiere entrar en nuestra vida y si nosotros no queremos convertirnos, y si nosotros no queremos cambiar, y si nosotros no queremos hacer las cosas diferentes, pues vamos a querer acabar con Jesús. ¿Y cómo podemos acabar con Jesús? No haciéndole caso a su palabra, dejándola ahí. No poniéndonos a orar y que la oración de repente nos llame la atención y nos invite a la conversión. ¿Cómo podemos acabar con Jesús? Llevando una vida mundana, sin que Dios nos moleste, sin acordarnos de Dios, que Dios no tenga una parte importante en nuestra vida. ¿Cómo podemos olvidar y acabar con Dios? Pues llevando todo lo contrario a lo que dice el Evangelio, llevando una vida de hacer mal a los demás, de hacernos mal a nosotros mismos, de hacerle mal a cualquier persona o situación que se nos acerque. Y por eso es bien importante que tengamos en cuenta esto que nos presenta hoy el Evangelio. Que sepamos escuchar a Jesús, que sepamos escuchar lo que nos dice Jesús para no repetir las faltas. Que sepamos escuchar lo que dice Jesús para no repetir nuestros pecados. Y con la primera lectura, que sepamos reconocer que Dios nos quiere salvar a todos. Con el Salmo 29, que Dios nos escucha a todos. Y con el Evangelio, que Dios quiere que nos convirtamos de nuestras malas actitudes. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Sigamos haciendo oración, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Señor, al celebrar el memorial de nuestra salvación, imploramos humildemente tu clemencia a fin de que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar por Jesucristo, tu Hijo amado, por el que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y se adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y santos, proclamamos tu gloria, cantando. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana al Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, con nuestro párroco Eleodoro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, para que así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de nuestra unión como hermanos y hermanas, oremos juntos como el Señor Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo aquello que nos quita la paz, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia.
y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cantamos el Cordero de Dios como señal de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Y hermanos y hermanas, es Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para los que no han podido comulgar, hacemos juntos la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo y te deseo sobre todas las cosas. Pero ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si yo hubieras venido, me abrazo y me uno todo contigo. Concédeme vivir siempre según tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Dios nuestro, que la participación en este banquete celestial nos santifique, de modo que por la recepción del cuerpo y la sangre de Cristo se estreche entre nosotros la unión fraterna, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Le cantamos a nuestra Madre el canto de salida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo y bendita tú eres. Salve María. Salve María, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén, amén. Ave María Purísima, San José, esposo de la Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena jornada. Que el Señor los bendiga.